Para concluir esta serie de vídeos sobre cómo se expresa un determinado arquetipo, vamos a hablar de uno de los arquetipos más interesantes, como es Plutón. Plutón posiblemente sea el arquetipo que más rechazo, que más miedo da, por el simple hecho de que no se le conoce, de que al ser un arquetipo tan radical, tan profundo, tan intenso, nos da miedo. Y incluso nos da miedo nuestra propia parte plutoniana, porque también nos conecta con un poder muy profundo y muy grande, que tenemos, que muchas veces no nos sentimos capaces de poder controlar o de poder expresar de una forma sana y equilibrada. Pero es importante que integremos este aspecto porque nos va a descubrir, por un lado, la parte de nosotros que no nos gusta y al mismo tiempo nos va a dar la oportunidad de poderla liberar. Así que para mí el Plutón es uno de los arquetipos más interesantes, seguramente porque también es uno de mis arquetipos más dominantes. Entonces por eso puedo hablar de este arquetipo con profundidad, porque lo vivo con cierta intensidad. Así que vamos a ver aquí las características de una persona plutoniana. Es decir, para entender Plutón tenemos que entender que Plutón nos habla del inconsciente, nos habla de la parte del mundo que no se ve, del inframundo, de lo oculto, de lo escondido, de lo desconocido también. Por tanto, una persona que es muy plutoniana le va a obsesionar una idea, y es la de detectar la mentira constantemente. Tratar de discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entonces, alguien plutoniano, obviamente, para poder detectar dónde está la verdad y dónde está la mentira, tiene que ser observador. Tiene que estar siempre muy alerta, muy analizando constantemente todas las situaciones. Entonces, una persona plutoniana obviamente hablará poco, pero cuando diga algo va a ser muy directa, va a ser muy vehemente, va a ser muy cruda. Entonces se le va a interpretar como alguien con muy poco tacto, pero en realidad lo que quiere es ir a la profundidad y a la verdad de las cosas. Entonces siempre trata de ir a lo más hondo y a lo más profundo de lo que tiene delante. Entonces, alguien plutoniano te va a decir las cosas tal y como son, aunque no te gusten. Pero quiere decirte la verdad. O sea, lo que no quiere es engañarte. Y para mí esto es un acto profundo de amor. No hay un amor más profundo que aquel que quiere liberarte de la mentira, que quiere liberarte del engaño, que quiere liberarte de una prisión. Porque el engaño no es más que una prisión. Cuando nos autoengañamos sobre algo, cuando mantenemos una idea sobre algo que no es verdad, estamos prisioneros, porque no estamos conociendo la verdad. Entonces, un plutoniano te va a querer liberar de eso. Y lo va a hacer de una forma directa. No va a darte rodeos, no va a suavizar nada. Y obviamente cuando esto se recibe, no es cómodo. Pero si somos capaces de poder ver lo que hay detrás de esas intenciones, lo podemos percibir incluso como un gran regalo, como un gran acto de amor. Entonces, una persona plutoniana, obviamente, va a ser difícil de conocer. Es la típica persona que conoces muchos años, pero nunca la acabas de conocer. Sabes pocas cosas en realidad sobre esa persona. Y a lo mejor la puedes estar conociendo y relacionándote con ella mucho tiempo. Es decir, esto le pasa también a las personas saturninas. Es decir, una persona saturnina tampoco va a hablar mucho de sí mismo. Entonces a veces se pueden confundir o pueden tener ese aspecto en común, tanto las personas saturninas como las personas plutonianas, porque tienen ese aspecto en común que se comunican poco y cuando lo hacen es para aspectos muy concretos y no tienden a hablar mucho de sí mismos. Algo que sí que le gusta a las personas plutonianas es hablar de lo prohibido, de los tabús, de lo macabro, de la sexualidad. Es decir, todo aquello que de alguna forma sea un tabú, aquello que esté escondido.
Es decir, la parte positiva de alguien plutoniano es que le vas a poder confesar cualquier secreto, le vas a poder contar la cosa más terrible que hayas visto, que hayas vivido o que hayas conocido, y vas a verlo asimilar. Y nunca te lo va a juzgar. Nunca va a condenarte por lo que has hecho, o por lo que has vivido, o por lo que sabes, por la información oculta que puedas tener. Es decir, es alguien que sabe perfectamente el mundo de la oscuridad o el mundo del oculto. Entonces, no va a tener miedo, no se va a alterar porque le confieses que un día hiciste algo que estaba legalmente prohibido. Y son personas que les gusta provocar a los demás, les gusta buscar su reacción. También porque tienen ese aspecto psicológico relacionado con la dominación, con dominar, con el poder. Entonces, cuando consigo entender la psicología de la otra persona y sé cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, puedo sentir cierta atracción por provocar aquello que le molesta, provocar su reacción en algún momento determinado. Obviamente, todo depende de la madurez emocional de la persona. Porque cuando se habla de Plutón se ve desde el punto de alguien plutoniano pues es muy destructivo, incluso se puede relacionar con la mentira, con la manipulación, pero eso no es más que alguien que no ha integrado la parte profunda de Plutón, se ha quedado solo en la parte superficial. Obviamente que Plutón es destructivo, porque lo que va a destruir es aquello que no se puede mantener, es aquello que no tiene sentido, porque es falso, porque no es real. Entonces, obviamente Plutón tiene ese punto y también hay una tendencia a la tortura, a la autotortura, propio de esa culpa, de esa oscuridad que Plutón alberga. Pero para eso una persona muy plutoniana requerirá poder hacer algún tipo de terapia, es decir, poder hacer algún tipo de proceso terapéutico que le ayude a integrar su sombra. Entonces no es que Plutón sea destructivo, sino que en realidad no hemos integrado la sombra. Entonces, obviamente una persona plutoniana tiene que trabajar y liberar eso, porque también le ayudará en la relación con los demás y también ayudará a vivir ese arquetipo de una forma mucho más luminosa y mucho más positiva. Entonces, una persona plutoniana en realidad lo que quiere son destruir prejuicios. Es decir, mirar el miedo desde su mayor profundidad. Y para comprender cómo se puede expresar un acto plutoniano, hace unos años el director de orquesta Daniel Barenboim tuvo que hacer, no recuerdo si era en una zona de Alemania, no recuerdo exactamente el lugar, pero tenía que tocar un concierto donde se iban a tocar piezas de Wagner. Wagner históricamente se le asocia mucho al nazismo y a la música asociada a Hitler y los nazis. Entonces, un grupo de personas, de afectados por el Holocausto, se quejó y de alguna forma reclamó que no se podía tocar en ese lugar piezas de Wagner. Al final cambiaron el concierto, cambiaron el programa y tocaron otras piezas de otros músicos. Pero en el concierto, cuando finalizó, Daniel Barenboim dijo que ahora, una vez finalizado, se iba a tocar una pieza de Wagner y quien no quisiera escucharla se podía marchar. Este acto de una persona muy escorpiana como es Daniel Barenboim es un ejemplo de lo que es liberarnos de nuestros tabús, liberarnos del trauma escondido. Porque Escorpio, lo escorpiano o lo plutoniano esconde también todos los traumas que tenemos en nuestro inconsciente. Y obviamente asociar la música de Wagner al nazismo y al Holocausto y a todas esas memorias está relacionado con un trauma. Porque en sí la música es neutra, la música no representa
absolutamente nada, salvo que se le dé ese significado. Así que en realidad el sentido por el que Daniel Barenboim hizo ese acto de tocar la música de Wagner es para liberar ese tabú, para liberar ese trauma, esa asociación y permitir hacer algo sin asociarlo a algo negativo. Entonces esto es un ejemplo de lo que sería usar el arquetipo plutoniano para la liberación, porque eso es realmente Plutón. Plutón nos libera, Plutón nos lleva a la máxima libertad, pero para eso tenemos que mirar en profundidad nuestras tinieblas. Así que bueno, en este vídeo en realidad he hablado más del arquetipo plutoniano más que de las personas plutonianas, pero en realidad nos podemos hacer una idea entendiendo ese arquetipo, porque es un arquetipo muy profundo, muy intenso, muy radical, que se requiere toda una vida para poderlo integrar, porque obviamente nos llevará a mirar aspectos que incluso desconocemos de nosotros mismos. Y también nos va a llevar a descubrir talentos desconocidos, talentos ocultos, porque estaban en la parte invisible. Así que lo que te invitaría es a que conocieras cómo se expresan todos los arquetipos de tu carta, cómo se expresa el arquetipo plutoniano, cómo se expresa el arquetipo mercurial, cuáles son tus dominantes, cuáles son tus memorias sistémicas, porque te ayudará a comprender tu psicología de una manera mucho más amplia. Y también te ayudará a integrar y a ver los talentos que tienes que a lo mejor no los habías percatado, porque muchas veces tenemos capacidades que por el simple hecho de que nos resulta fácil conectar con ellas no les damos importancia. Entonces es importante entenderlas, es importante ser consciente, porque eso te va a ayudar a que la vida sea más fácil. Si nos enfocamos en nuestros talentos, en nuestras capacidades innatas, la vida es fácil porque no requiere esfuerzo, porque nos estamos expresando desde el corazón, nos estamos expresando desde el sol. Y por tanto, seremos la viva expresión del corazón. Y todos esos arquetipos serán herramientas que nos ayuden a desenvolvernos en nuestra vida. Así que si te apetece poder conocer tu carta en profundidad, tienes el enlace en la parte de la descripción donde podrás solicitar una lectura de tu carta y de esa forma conocerte a ti mismo de una forma mucho más profunda.